Rómulo Aguilar comenta: todos los sabios de todos los tiempos están en el ámbito religioso, una matriz religiosa sea Egipto, América, Europa. ¿Aún en países ateos que ofrecen? Rómulo: tu afirmación tiene muchas falencias pese a ser muy enfática. Primero, la definición de sabio es muy relativa. Por ejemplo, Newton era considerado un sabio de la alquimia, pero hoy sabemos que la alquimia es todo una farsa, no por ello demerita los grandes logros de Newton en física. Entonces, que una persona posea grandes conocimientos en una materia no implica que dichos conocimientos sean correctos, y de ser correctos dichos conocimientos no implica que las ideas de esa persona, en materias diferentes, se puedan considerar sabias o sabiduría útil. Segundo, que el contexto de una persona involucre una religión no implica que esa persona sea seguidora de esa religión, o por lo menos no implica que sea partícipe de todo el dogma que hace parte de esa religión. Por ejemplo, Newton con su ley de gravitación universal causó mucho revuelo entre católicos, ya que la ley sacaba al planeta Tierra como el centro del universo, afirmación que aún hoy en día hace parte de muchos movimientos cristianos. Además, Newton era arriano, o sea, pertenecía a un movimiento cristiano que afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios, pero no era el mismísimo Dios. Para resumir y no extenderme mucho, por definición solo debe existir un único y verdadero Dios, el cual solo podría tener una única y verdadera religión que lo adorase, convirtiendo a todas las demás religiones en falsas. Tú afirmas que todos los sabios han existido en contextos religiosos, pero contextos de religiones diferentes, por lo que unos sabios se hubieran originado en la religión verdadera y otros en religiones falsas. Si de todas maneras estos sabios están o estuvieron en lo correcto con su sabiduría, claramente se demostraría que la religión no tiene nada que ver con el desarrollo de sabiduría, ya que sin importar si se está en la religión correcta o en la incorrecta, igual se puede obtener sabiduría. Como agravante, podemos verlo desde el punto de vista contrario. Me refiero a que las personas que afirmaron o afirman tener sabiduría, pero que en verdad no la poseen, surgen de igual manera en la religión correcta como en las falsas, reafirmando que la religión no tiene nada que ver con el desarrollo de conocimientos útiles o lo que tú llamas sabiduría. Al final, la conclusión obvia es que la sabiduría no proviene de la religión, sin importar cuál sea. También quisiera resaltar dos cosas más. De la sumatoria de todo el conocimiento útil de hoy en día, la gran mayoría proviene de personas con contextos religiosos diferentes al cristianismo, como por ejemplo el islam, el hinduismo, el judaísmo, y que muchas de estas personas, pese a estar en esos contextos religiosos, fueron ateos, incluso ateos antes de que existiera el primer cristiano. Te invito a que averigües por Diágoras de Meles, un ateo que vivió 410 años antes de que supuestamente naciera tu Jesús. También te invito a averiguar por dos científicos que le aportaron enorme sabiduría a la humanidad, el primero en un contexto judío siendo el ateo de nombre Albert Einstein, de quien tenemos un video en el canal, dejo enlace en la descripción, y el segundo en un contexto cristiano, quien en una carta publicada posterior a su muerte confesó ser ateo, de nombre Charles Darwin, de quien haremos próximamente un video explicando por qué la evolución es razonable, mientras que el creacionismo no es más que un delirio. Con respecto a la pregunta de cuál es el aporte de los países ateos, Rómulo, te cuento que no existen países ateos, como no existen países católicos, ni musulmanes. Existen países donde el Estado impone unas creencias por sobre otras, pero eso no implica que toda su población sea fundamentalista en dichas creencias. También te cuento que el conocimiento no lo desarrollan países, lo desarrollan personas. De lo que sí podemos hablar es del desarrollo social de países donde más ateos habitan, y en la mayoría hay baja criminalidad, bajos delitos violentos, alto nivel económico y cultural, instituciones sólidas, etc. Claro, esto podría ser coincidencia, pero en lo personal no creo que lo sea. Ejemplos: Noruega, Islandia, Nueva Zelanda, Suiza, entre otros. El siguiente comentario de Rómulo: sí, Mauricio, 59.000 años, pero desde 1200 se fundó la universidad, no conocimientos aislados. El proceso es continuo. El cristianismo aceleró lo conocido, fue el catolicismo, y Newton demoró 400 años en dar la ley de la gravedad. Rómulo, desconozco de dónde sacas tu información, pero asumo que es la misma fuente que te convenció de la existencia del Dios cristiano. Pocas palabras, muchísimos errores. La institución educativa profesional más antigua que se autodenominara universidad es la Universidad Islámica de Es-Zitouna en Túnez, fundada en el año 737, que creo aún funciona, así que si te refieres a eso como universidad, no es el catolicismo la religión que se la inventó, fue el Islam. Por otro lado,
no tengo conocimientos de ninguna ocasión en la cual el cristianismo acelerara la producción de conocimientos, en cambio hay muchos ejemplos de todo lo contrario. En el año 415 los cristianos asesinaron a Hipatia, directora y profesora en la legendaria biblioteca de Alejandría, asesinada de forma que aquí no puedo exponer porque me bloquearían el video. Luego arremetieron contra la biblioteca destruyendo decenas de miles de escritos que se perdieron para siempre. Hipatia dictaba clases de matemáticas, física, astronomía y filosofía, lo que para mí es educación profesional, que viene a ser lo mismo que hacen hoy en día las universidades. Por ello no considero que los cristianos de esa época estuvieran muy a favor del conocimiento. Rómulo, si estás interesado en conocer su historia, hay una película que súper recomiendo llamada Ágora. Continuando, la lista de científicos cuyas vidas fueron destruidas por la Santa Inquisición es bastante numerosa, entre ellos Galileo Galilei y Giordano Bruno. En cuanto a Newton, no sé a qué te refieres con que le tomó 400 años desarrollar la ley de gravedad, ya que él solo vivió 84, además no era católico y no consideraba a Jesús como un dios, lo que, hoy en día haría dudosa su autodenominación como cristiano.